Hay una fotografía que muy poca gente ha visto. Una fotografía tomada en secreto, en una habitación de un hospital de La Habana, en el año 2006. En esa fotografía aparece un hombre tumbado en una cama, conectado a máquinas, con el cuerpo consumido por la enfermedad y los ojos cerrados. Ese hombre había desafiado a 10 presidentes de los Estados Unidos. Había sobrevivido, según los archivos de la CIA, a más de 600 intentos de asesinato. Había gobernado una isla entera durante casi medio siglo con una voluntad de hierro que no conocía la palabra rendición. Y ahora estaba ahí, solo, roto, dependiendo de máquinas para respirar. Ese hombre era Fidel Castro. Y la pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta era la misma que millones de cubanos llevaban décadas susurrando entre sí con miedo. ¿Qué pasaría cuando él ya no estuviera? Quédate hasta el final de este video, porque lo que estás a punto de descubrir sobre la vida real de Fidel Castro, los secretos que Cuba ocultó durante décadas, las contradicciones que sus propios colaboradores más cercanos nunca se atrevieron a contar en público, va a cambiar completamente la forma en que entiendes esta historia. Respira profundo. Porque vamos a empezar desde el principio. Desde un principio que Castro mismo intentó ocultar durante toda su vida. Porque hay algo sobre el origen de Fidel Castro que el régimen cubano nunca quiso que supieras. Algo que contradice directamente la historia oficial del líder revolucionario surgido del pueblo humilde para liberar a los oprimidos. Algo que estaba escrito desde el día de su nacimiento y que explica, mejor que cualquier otra cosa, quién fue realmente este hombre. Y eso es exactamente lo que vamos a descubrir juntos. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas el contexto. Porque sin contexto, esta historia pierde la mitad de su fuerza. Estamos en Cuba, año 1926. La isla es en ese momento una mezcla explosiva de riqueza y miseria, de promesas incumplidas y frustraciones acumuladas. Los Estados Unidos controlan buena parte de la economía cubana. Las grandes plantaciones de azúcar producen enormes fortunas para unos pocos, mientras la mayoría de los cubanos viven en condiciones de pobreza que hoy nos costaría imaginar. El campo cubano es un mundo aparte, sin escuelas suficientes, sin médicos accesibles, sin futuro visible para los que nacen en él. Es en ese mundo donde nace Fidel Alejandro Castro Ruz. El 13 de agosto de 1926. En Virán, una pequeña localidad perdida en el extremo oriental de Cuba, tan lejos de La Habana en distancia y en mundo como si fuera otro país completamente diferente. Y aquí viene lo primero que Castro nunca quiso que supieras. Su padre, Ángel Castro, no era un campesino pobre ni un obrero explotado. Era un inmigrante gallego que había llegado desde España prácticamente sin nada, sí, pero que a base de trabajo, astucia y métodos que sus propios empleados recordaban con poco cariño, había construido una fortuna considerable. Para cuando nació Fidel, Ángel Castro era dueño de miles de hectáreas de tierra. Empleaba a cientos de trabajadores cubanos y vivía en un nivel de comodidad que lo situaba claramente entre los privilegiados de la región. Fidel Castro no nació pobre, nació rico. Pero eso no es todo. Porque hay algo más sobre su nacimiento que el régimen ocultó con mucho más cuidado todavía. Fidel era hijo ilegítimo. Su madre, Lina Ruz González, era una joven campesina cubana que trabajaba como empleada doméstica en la casa de Ángel Castro. El problema era que Ángel Castro estaba casado con otra mujer cuando inició su relación con Lina. Fidel nació de esa relación prohibida, en un tiempo y en un lugar donde eso era una marca social que se llevaba encima toda la vida. No fue bautizado hasta los 5 años. Tardó años en poder llevar legalmente el apellido Castro. Y creció sabiendo, aunque nadie se lo dijera directamente,
que había algo en su origen que lo hacía diferente, que lo obligaba a demostrar constantemente que merecía el lugar que ocupaba. Ese sentimiento, esa necesidad de demostrar, de ser el primero, de no aceptar nunca la derrota, acompañó a Castro durante toda su vida. Y como vas a ver ahora, se manifestó muy pronto de maneras que nadie esperaba. Pausa un momento. Piensa en esto. Un niño que nace con el estigma de la ilegitimidad, pero con todos los recursos económicos de un padre rico. Un niño que siente que tiene que ganarse su lugar en el mundo, pero que al mismo tiempo sabe que es diferente, especial, destinado a merecer algo más grande que los demás. Ese niño fue enviado a los mejores colegios de Cuba. Internados jesuitas en Santiago de Cuba primero, y luego al prestigioso Colegio de Belén en La Habana, donde se formaba la élite cubana de la época. Y allí, en esos colegios de excelencia, Castro mostró dos cosas que lo definirían para siempre. La primera era una inteligencia fuera de lo común. Aprendía con una velocidad que asombraba a sus profesores. Memorizaba páginas enteras después de leerlas una sola vez. Dominaba cualquier materia que le interesara con una rapidez que hacía parecer mediocres a sus compañeros más brillantes. La segunda era una necesidad de ganar que no tenía límites. En los deportes, en los debates, en los estudios, en cualquier competición que hubiera, Castro no podía aceptar perder. No como una simple ambición sana, sino como algo más profundo, más urgente, casi desesperado. Como si perder confirmara algo sobre él que no podía permitirse confirmar. Sus compañeros de colegio lo recordaban décadas después con una mezcla de admiración y agotamiento. Decían que estar cerca de Castro era fascinante pero intenso, que su energía y su carisma llenaban cualquier habitación, pero que su necesidad de atención y de reconocimiento constantes podía resultar abrumadora incluso para quienes más lo admiraban. En 1945, con 19 años, Castro llegó a la Universidad de La Habana para estudiar Derecho. Y ese momento fue el verdadero inicio de todo lo que vendría después. Porque la Universidad de La Habana en esa época no era simplemente una facultad donde se estudiaba. Era un campo de batalla. Y lo que Castro hizo ahí, lo que aprendió, lo que se atrevió a hacer siendo todavía un estudiante, te va a sorprender profundamente. La Universidad de La Habana, de mediados de los años 40, era un hervidero político de una intensidad que hoy resulta difícil de imaginar. Los estudiantes no solo estudiaban y debatían. Se organizaban en grupos armados que se enfrentaban violentamente entre sí por el control del campus y por influencia política en el país. El asesinato de líderes estudiantiles rivales era una realidad con la que todos convivían, aunque nadie la nombrara abiertamente. Castro se sumergió en ese ambiente como si hubiera estado esperándolo toda su vida. Descubrió algo que cambiaría todo. Cuando se ponía de pie frente a un grupo de personas y comenzaba a hablar, algo ocurría en la sala. Las palabras fluían con una naturalidad y una fuerza que paralizaba a los oyentes. Podía hablar durante horas sin perder la atención de la audiencia. Podía hacer llorar o enfurecer a una multitud con la misma facilidad. Podía tomar ideas complejas y convertirlas en frases simples y poderosas que la gente entendía y recordaba. Había descubierto su arma más poderosa, y desde ese momento nunca la soltó. Pero hay algo sobre esos años universitarios que el régimen cubano prefirió borrar de la historia oficial. Castro estuvo involucrado en episodios de violencia política que lo ponen en una luz muy diferente a la del héroe romántico que la propaganda revolucionaria construyó después. Fue implicado, aunque nunca condenado legalmente, en intentos de asesinato de rivales políticos estudiantiles.
tuvo que exiliarse temporalmente en Nueva York en al menos una ocasión, huyendo de las represalias de enemigos que habían jurado matarlo. Vivió en esa época con una pistola encima como una normalidad que ninguno de sus compañeros más moderados compartía. Estas experiencias no lo alejaron de la violencia. Lo convencieron de algo que aplicaría durante toda su vida política, que la voluntad de ir más lejos que los demás era la única herramienta que realmente funcionaba cuando todo lo demás fallaba. En 1947, con 21 años, se unió a una expedición militar que intentaba invadir la República Dominicana para derrocar al dictador Trujillo. La expedición fue interceptada antes de llegar a tierra dominicana. Castro escapó nadando desde el barco hasta la costa cubana, según la versión heroica que él mismo contaría después durante décadas. Al año siguiente viajó a Colombia, justo cuando fue asesinado el líder político Jorge Eliezer Gaitán, desencadenando el Bogotazo, uno de los levantamientos populares más violentos de la historia latinoamericana. Castro caminó entre los disturbios y el caos de aquellos días con una mezcla de fascinación y análisis que revelaba a alguien que estudiaba la revolución no como un fenómeno abstracto, sino como un proceso real que podía aprenderse y reproducirse. Regresó a Cuba convencido de dos cosas. Primera, que el cambio revolucionario era posible. Segunda, que él era la persona destinada a liderarlo. Y ahora viene el giro que muy poca gente conoce. Porque antes de convertirse en el revolucionario que el mundo entero conoció, Castro intentó algo completamente diferente. Algo que, de haber funcionado, hubiera cambiado toda la historia que vino después. En 1952, con 25 años, Castro se presentó como candidato a diputado por el Partido Ortodoxo, una formación política reformista y nacionalista. Tenía un discurso poderoso. Tenía presencia. Tenía posibilidades reales de ganar un escaño en el Parlamento y comenzar desde ahí una carrera política completamente convencional y democrática. Pero el 10 de marzo de 1952, 3 meses antes de las elecciones, el general Fulgencio Batista dio un golpe de Estado. Se hizo con el poder de la noche a la mañana. Canceló las elecciones, disolvió el Parlamento y destruyó los planes de Castro de un solo golpe. La reacción de Castro fue inmediata y definitiva. Decidió que la vía democrática no funcionaría contra Batista, que solo había una manera de derrocarlo, y que él era quien tenía que hacerlo. El 26 de julio de 1953, Castro lideró un ataque armado al cuartel Moncada en Santiago de Cuba, la segunda instalación militar más importante del país. Eran 161 jóvenes armados con valentía, con ideales y con una planificación que resultó ser, en muchos aspectos, desastrosa. El ataque fracasó completamente. El ejército de Batista respondió con una brutalidad sin límites. Muchos de los atacantes fueron capturados, torturados y ejecutados en las horas siguientes. Castro huyó hacia las montañas, pero fue capturado días después. Y aquí, en el momento del fracaso más absoluto, fue donde Castro demostró por primera vez su capacidad más extraordinaria y más peligrosa, la de convertir la derrota en victoria simplemente cambiando la narrativa. Porque lo que ocurrió en el juicio que siguió a ese fracaso es uno de los momentos más importantes de toda la historia cubana. Y es un momento que define a Castro mejor que ningún otro. Sigue con nosotros, porque lo que viene ahora es fundamental para entender todo lo que vino después. Ante el tribunal militar que lo juzgaba por rebelión armada, Castro eligió defenderse a sí mismo y convirtió su defensa en un discurso político de 4 horas de duración. 4 horas. Describió con detalle las condiciones de miseria en que vivían millones de cubanos bajo el régimen de Batista. Defendió el derecho de los pueblos a rebelarse contra la tiranía.
Citó a filósofos y juristas para justificar su acción. Y cerró su discurso con una frase que pasaría a la historia. La historia me absolverá. Fue condenado a 15 años de prisión. Pero el régimen de Batista cometió un error que pagaría muy caro. No lo ejecutó. Lo envió a la isla de Pinos, la cárcel más remota de Cuba, calculando que el tiempo y el olvido harían su trabajo. No funcionó. Castro transformó su celda en una biblioteca y en una oficina política. Leía sin parar. Estudiaba marxismo, historia militar, filosofía política. Escribía cartas incesantes a sus seguidores en el exterior, dirigiendo desde la prisión una campaña de presión política que mantenía vivo su nombre. Organizaba a los otros presos con una disciplina casi militar. En mayo de 1955, presionado por la opinión pública, Batista decretó una amnistía general. Castro salió libre. Tenía 28 años. Y salió de la cárcel más determinado, más preparado y más peligroso que cuando entró. Sabiendo que Batista lo haría arrestar de nuevo, se exilió en México. Y en México ocurrió el encuentro que cambiaría no solo su vida, sino la historia de América Latina entera. Conoció a Ernesto Guevara de la Serna, un médico argentino joven, brillante e idealista, que buscaba desde hacía años el escenario donde poder luchar por la revolución que creía inevitable en el continente. El Che, como lo llamarían todos, aportó a Castro algo que le faltaba: una formación ideológica marxista más sistemática y una visión estratégica de la lucha armada que complementaba perfectamente el instinto político del cubano. Se entrenaron durante meses en el campo mexicano con un grupo de hombres, preparando lo que sería la expedición que cambiaría Cuba para siempre. El 2 de diciembre de 1956, 82 guerrilleros cruzaron el mar desde México en un pequeño yate llamado Granma. Un barco diseñado para unas pocas docenas de personas, cargado hasta los límites con hombres, armas y esperanza. El viaje duró 7 días en condiciones de hacinamiento y tormenta que pusieron a prueba la resistencia de todos. Cuando llegaron a las costas cubanas, el ejército de Batista ya estaba esperándoles. Un informante había delatado la expedición. El desembarco fue un desastre. En los combates y la persecución que siguió, la mayoría del grupo fue capturada o asesinada. De los 82 que salieron de México, solo 12 llegaron a las montañas de Sierra Maestra. 12 hombres, 12 fusiles, y la voluntad de cambiar un país entero. Ahora bien, lo que ocurrió durante los 2 años siguientes en esas montañas es algo que los expertos en comunicación política todavía estudian hoy. Porque Castro hizo algo en Sierra Maestra que ningún guerrillero había hecho antes. Y ese algo fue lo que realmente ganó la revolución. No las armas. No los combates. Algo mucho más poderoso. Desde las montañas, Castro no solo combatía militarmente. Construía su propia leyenda de manera deliberada y sistemática. Invitó a periodistas extranjeros a visitar su campamento. Algo completamente inaudito para un guerrillero que, supuestamente, estaba siendo perseguido. Herbert Matthews, del New York Times, realizó en febrero de 1957 una entrevista con Castro que fue publicada en primera plana del periódico más influyente del mundo. La entrevista presentó a Castro como un idealista romántico que luchaba por la libertad de su pueblo. El impacto fue enorme. En pocas semanas el nombre de Castro era conocido en todo el mundo. Los voluntarios comenzaron a llegar a las montañas. Los fondos para la guerrilla aumentaron. Y la imagen de Batista en el exterior empezó a deteriorarse de manera acelerada. Castro entendía algo que muy pocos líderes de su época comprendían todavía: que la guerra moderna no se gana solo en los campos de batalla.
se gana también, y quizás sobre todo, en la mente de la gente. Al mismo tiempo, en la sierra construía un sistema de gobierno paralelo que prefiguraba lo que vendría después en toda Cuba. Escuelas para los campesinos de la zona. Atención médica básica con la ayuda del Che. Un sistema de justicia para la comunidad. Una red de abastecimiento basada en el apoyo de la población local. Esa relación con los campesinos de Sierra Maestra fue genuina y fue fundamental. Castro los necesitaba para sobrevivir, y ellos encontraban en la guerrilla una protección y un reconocimiento que el régimen de Batista nunca les había dado. Pero hay algo sobre esa época en la sierra que los archivos históricos han revelado en los últimos años y que cambia la narrativa heroica oficial de manera significativa. Algo que Cuba prefirió ocultar. Y que dice mucho sobre los métodos que Castro usaría después cuando llegara al poder. Los testimonios de antiguos combatientes revelan que Castro aplicaba en la sierra una disciplina interna de una dureza extrema. Los guerrilleros sospechosos de traición eran juzgados en procesos que duraban pocas horas y que con frecuencia terminaban en ejecuciones. Algunos de esos ajusticiados eran culpables reales. Otros, según testimonios de sus propios compañeros, fueron víctimas de rivalidades internas o de la desconfianza que Castro desarrolló como mecanismo de supervivencia. Esa capacidad de ordenar ejecuciones sin aparente conflicto emocional, esa frialdad para eliminar a quienes consideraba amenazas, no surgió con el poder. Estaba ya presente en las montañas, antes de La Habana, antes del triunfo, antes de que el mundo lo conociera. El 1 de enero de 1959, Fulgencio Batista huyó de Cuba en avión, llevándose consigo una fortuna acumulada durante años de corrupción. Las tropas guerrilleras entraron en las principales ciudades, y la multitud que recibió a Castro en La Habana días después fue una de las más grandes que Cuba había visto en su historia. Hombres, mujeres y niños lloraban. Extendían los brazos hacia el convoy que avanzaba lentamente por las calles. Gritaban su nombre con una emoción que era absolutamente genuina. Castro tenía 32 años y era el dueño de Cuba. Si llevas con nosotros desde el principio de este video, ya sabes que esta historia no es simple. No es la historia del héroe perfecto ni la del villano de película. Es algo mucho más complejo y mucho más humano que todo eso. Y lo que viene ahora, la segunda parte de esta historia, es donde todo se complica de verdad. Antes de continuar, si este contenido te está aportando algo, te pido que hagas una cosa muy sencilla. Suscríbete a este canal y activa la campanita. Es gratis, nos ayuda enormemente y te garantiza que no te perderás ninguna historia como esta. Haz clic ahora y volvemos inmediatamente con lo que pasó cuando Castro llegó al poder y con los secretos que Cuba nunca quiso que el mundo supiera. Porque hay una pregunta que los historiadores todavía debaten con intensidad y que es fundamental para entender todo lo que vino después. ¿Cuándo decidió Castro que Cuba sería un estado comunista? ¿Lo había planeado desde el principio, ocultando sus verdaderas intenciones? ¿O fue una decisión que tomó gradualmente bajo la presión de las circunstancias? La respuesta te va a sorprender. Y dice mucho más sobre cómo funciona el poder que sobre la ideología de un solo hombre. En los primeros meses después de la revolución, Castro no declaró el carácter socialista del nuevo gobierno. Sus discursos hablaban de democracia, de soberanía nacional, de justicia social, pero sin nombrar el marxismo de manera explícita. Recibió a periodistas norteamericanos con cordialidad. Visitó los Estados Unidos en abril de 1959. Fue recibido con entusiasmo popular en las calles de Nueva York y Washington. Se reunió con funcionarios del gobierno norteamericano,
aunque el presidente Eisenhower deliberadamente delegó la reunión en su vicepresidente Nixon, una señal de desprecio que Castro captó perfectamente y no olvidó. Nixon lo describió después como un hombre peligroso y potencialmente comunista. La CIA comenzó a desarrollar planes para desestabilizar el nuevo gobierno cubano. Y Castro, que tenía informantes en Washington y sabía perfectamente lo que se estaba tramando contra él, sacó sus propias conclusiones. La lógica era simple y brutal. Si los Estados Unidos iban a intentar destruirlo de todas formas, no tenía nada que ganar moderando sus políticas para satisfacerlos. La única garantía real de supervivencia era buscar un aliado suficientemente poderoso como para disuadir cualquier agresión norteamericana. Ese aliado era la Unión Soviética. La conversión de Cuba al comunismo fue la consecuencia de una combinación de convicción ideológica genuina, de la influencia del Che Guevara y de otros líderes con formación marxista más sólida, y sobre todo de una lógica de supervivencia política que empujó a Castro hacia Moscú cuando Washington le cerró todas las puertas. El proceso fue rápido. Las empresas privadas fueron nacionalizadas, incluyendo propiedades de ciudadanos y empresas norteamericanas. Los medios de comunicación fueron puestos bajo control del Estado. Los partidos políticos fueron disueltos. Las organizaciones independientes de la sociedad civil fueron absorbidas por estructuras controladas por el partido, y los que se opusieron pagaron un precio muy alto. Las primeras semanas después del triunfo vieron una oleada de juicios y ejecuciones de colaboradores del régimen de Batista. Algunos ejecutados eran torturadores y asesinos reales con crímenes documentados, pero otros fueron víctimas de procesos en los que las pruebas pesaban menos que la presión política y la retórica revolucionaria. El Che Guevara, nombrado director de la prisión de La Cabaña en La Habana, supervisó personalmente cientos de estos procesos y ejecutó decenas de sentencias de muerte. Sus cartas de esa época revelan a un hombre que había abrazado la violencia revolucionaria no solo como herramienta, sino como parte de su propia identidad. Castro supervisaba y aprobaba todo este proceso, y lo defendía públicamente sin el menor signo de incomodidad. A lo largo de las décadas siguientes, el sistema represivo cubano se institucionalizó y se sofisticó. Los campos de trabajo forzado conocidos como UMAP, donde fueron enviados en los años 60 homosexuales, sacerdotes católicos, testigos de Jehová y cualquiera considerado ideológicamente no alineado, representaron uno de los episodios más vergonzosos del régimen. Tan vergonzoso que el propio gobierno cubano terminó reconociendo décadas después que había sido un error. La seguridad del Estado cubana construyó uno de los sistemas de vigilancia y control social más eficientes del hemisferio occidental. Los comités de defensa de la revolución, organizados en cada manzana de cada ciudad del país, funcionaban simultáneamente como redes de apoyo comunitario y como sistemas de control y delación. Cada cubano sabía que sus vecinos podían informar sobre cualquier expresión de descontento o cualquier señal de tibieza revolucionaria. Y sin embargo, y aquí está la gran paradoja de esta historia, el régimen construyó al mismo tiempo logros reales que sus críticos a veces prefieren ignorar porque complican la narrativa simple del tirano malvado. Logros que explican por qué millones de personas dentro y fuera de Cuba defendieron la revolución con una convicción genuina durante décadas. Y eso es algo que no podemos ignorar si queremos entender esta historia de verdad. La Cuba de antes de la revolución tenía índices de analfabetismo que superaban el 20% en muchas zonas rurales. En 1961, Castro lanzó la campaña de alfabetización, movilizando a más de 100.000 jóvenes voluntarios enviados a los rincones más remotos del país para enseñar a leer y escribir a los campesinos. En menos de un año,
Cuba redujo su tasa de analfabetismo a niveles que en Naciones Unidas reconoció como uno de los logros educativos más rápidos de la historia moderna. El sistema de salud cubano, construido prácticamente desde cero en los primeros años de la Revolución, se convirtió con el tiempo en uno de los más accesibles de América Latina. La mortalidad infantil cayó a niveles comparables a los de los países desarrollados. La esperanza de vida aumentó de manera notable. Estos logros eran reales, no eran propaganda vacía, y explican, aunque no justifican los aspectos represivos del régimen, por qué Castro mantuvo un apoyo popular significativo durante décadas. Pero hay un momento concreto en la historia de Castro que define quizás mejor que ningún otro quién era realmente este hombre y cuáles eran sus verdaderas prioridades. Un momento en que el mundo entero contuvo la respiración durante 13 días. Y en ese momento, Cuba estuvo más cerca que nunca de desaparecer del mapa. Si todavía no lo sabes, lo que pasó en esos 13 días te va a dejar sin palabras. Octubre de 1962. La crisis de los misiles. Los aviones espía norteamericanos habían fotografiado instalaciones de misiles nucleares soviéticos en territorio cubano. El presidente Kennedy dio un ultimátum a Moscú. Los barcos de guerra norteamericanos bloquearon Cuba. El mundo se asomó al borde de una guerra nuclear que podría haber acabado con la civilización tal como la conocemos. Durante 13 días de una tensión que los vivieron describen todavía hoy con un miedo que no se les ha ido del cuerpo, Castro fue paradójicamente el personaje menos relevante en la negociación que decidía el destino de su propio país. El acuerdo se negoció directamente entre Kennedy y Khrushchev, el líder soviético, con Cuba como moneda de cambio, pero sin que a Castro se le consultara de manera real ninguna de las decisiones fundamentales. Cuando Khrushchev acordó retirar los misiles a cambio de garantías norteamericanas de no invadir Cuba, Castro se enteró prácticamente por los medios de comunicación como cualquier ciudadano común. La reacción de Castro fue de una rabia que él mismo reconoció en cartas posteriores. Se sintió traicionado, humillado, tratado como un peón en el tablero de las grandes potencias. Y entonces hizo algo que todavía hoy hace estremecer a los historiadores que estudian ese período. En uno de los momentos de mayor irresponsabilidad de su carrera política, Castro envió a Khrushchev un mensaje en el que le sugería que, si la invasión norteamericana era inevitable, la Unión Soviética debería considerar un primer golpe nuclear contra los Estados Unidos. Un primer golpe nuclear. Khrushchev, que era un político veterano que había sobrevivido a Stalin, quedó horrorizado. Respondió a Castro con una mezcla de paternalismo y reprimenda que dejó claro que la Unión Soviética no iba a arriesgar la destrucción del planeta por los impulsos de un líder caribeño de 36 años. Ese episodio revela algo fundamental sobre Castro. Era capaz de una valentía personal extraordinaria, pero también de una temeridad que en ocasiones rozaba la irresponsabilidad absoluta. Y esa combinación tuvo consecuencias enormes, no solo para Cuba, sino para el mundo entero. Y ahora llegamos a uno de los capítulos de esta historia que más debate genera todavía hoy. Los secretos de la vida privada de Castro. Porque mientras predicaba austeridad revolucionaria para el pueblo cubano, su propia vida era algo completamente diferente. Y los detalles de lo que ocurría detrás de las puertas cerradas de sus residencias te van a dejar boquiabierto. La imagen pública de Castro era la de un hombre sin vida personal. Un líder casi monacal, completamente dedicado a Cuba, que había renunciado al amor y a la familia por su misión histórica. Esa imagen era una construcción de propaganda, cuidadosamente diseñada, meticulosamente mantenida. La realidad era completamente diferente. Juan Reinaldo Sánchez, su guardaespaldas personal durante 17 años,
uno de los hombres más cercanos a Castro durante décadas, publicó después de abandonar Cuba un libro que el régimen intentó desacreditar con todas sus fuerzas. En ese libro describió con detalle una realidad que contradecía frontalmente el discurso oficial de austeridad revolucionaria. Mientras los cubanos comunes sufrían el racionamiento y las privaciones, Castro vivía en un nivel de comodidad que contrastaba de manera brutal con la situación del ciudadano medio. Sus residencias, de las que tenía varias distribuidas por la isla en distintas localizaciones estratégicas por razones de seguridad, estaban equipadas con todas las comodidades que el régimen negaba a su pueblo. Disponía de embarcaciones privadas, de instalaciones deportivas personales, de una cocina provista con los mejores productos que Cuba podía conseguir. Era un apasionado de la gastronomía y de los buenos vinos. Producía sus propios quesos y alimentos en granjas privadas que gestionaban sus colaboradores más cercanos. Un detalle que hubiera resultado profundamente comprometedor en un líder que predicaba la austeridad como virtud revolucionaria. Y tenía también una vida familiar que era infinitamente más compleja que la imagen pública del líder solitario y ascético. Su matrimonio con Mirta Díaz Balart, del que se divorció en los años 50, había producido un hijo, Fidelito, que viviría siempre en la sombra imposible de la figura de su padre. Pero además de ese hijo oficial, Castro tuvo relaciones con numerosas mujeres a lo largo de su vida, muchas de las cuales produjeron hijos que el régimen reconocía de manera discreta o directamente no reconocía. El número exacto de hijos de Castro nunca ha sido confirmado oficialmente. Hay estimados que van desde 9 hasta más de 20, dependiendo de la fuente. Lo que sí está documentado es que Castro mantuvo durante décadas una relación estable con Dalia Soto del Valle, con quien tuvo 5 hijos que fueron criados en prácticamente total secreto, desconocidos para la inmensa mayoría de los cubanos hasta años relativamente recientes. Pero hay algo más sobre la vida privada de Castro que resulta especialmente revelador. Algo que involucra a su propia familia más cercana, y que dice mucho sobre lo lejos que era capaz de llegar cuando sentía que algo o alguien podía convertirse en un problema para el proyecto revolucionario. Raúl Castro, su hermano 4 años menor, fue el hombre más importante en la historia de la Revolución cubana después del propio Fidel. Era el jefe de las Fuerzas Armadas, el número 2 del régimen, el hombre que ejecutaba con una eficiencia implacable las decisiones de su hermano mayor. La relación entre ambos era de una complejidad que muy pocos observadores externos llegaron a comprender del todo. Había entre ellos un afecto genuino y profundo. La lealtad de 2 hermanos que habían compartido las experiencias más intensas de sus vidas. Pero también había una dinámica de poder completamente asimétrica en la que Raúl nunca cuestionó públicamente a su hermano durante décadas. En privado, sin embargo, Raúl tenía posiciones muy diferentes en muchos temas importantes. Era más pragmático, más abierto a reformas económicas, menos dado a los grandes gestos retóricos que tanto costaban y tampoco producían materialmente. Y cuando finalmente le llegó el turno de gobernar, las reformas que introdujo, aunque limitadas y lentas, eran precisamente las que Fidel había impedido durante años. Eso dice todo lo que necesitas saber sobre la relación entre los 2 hermanos. Y ahora llegamos al periodo más doloroso y más revelador de toda esta historia. El momento en que el sistema que Castro había construido con su propia voluntad durante décadas se enfrentó a la mayor crisis de su existencia. Y la manera en que Castro respondió a esa crisis dice más sobre su carácter que cualquier discurso que pronunció en toda su vida. En 1989, el muro de Berlín cayó. El bloque soviético se desintegró con una velocidad que dejó atónito al mundo entero. Y en 1991, la propia Unión Soviética se disolvió,
eliminando de golpe el subsidio que había mantenido a Cuba económicamente viable durante 30 años. Según los economistas que estudian ese periodo, ese subsidio equivalía a varios miles de millones de dólares anuales. Era lo que hacía posible mantener el nivel de vida cubano por encima de lo que la economía real del país podía sostener. De un día para otro, ese dinero desapareció. El impacto sobre Cuba fue catastrófico. El Producto Interior Bruto, que es la medida del tamaño total de la economía, se contrajo entre un 30 y un 35% en los primeros años de la década. Para que te hagas una idea de lo que eso significa en términos prácticos, imagina que de repente un tercio de todo lo que existe en un país simplemente desaparece. El racionamiento se volvió extremo. Los cortes de electricidad duraban 12, 14, 16 horas diarias. El transporte colapsó. Las bicicletas chinas se convirtieron en el medio de transporte principal en La Habana, porque no había gasolina para los coches. La alimentación alcanzó niveles de escasez que algunos cubanos compararon con condiciones de hambruna. Castro llamó a ese periodo el período especial en tiempos de paz. Una denominación que convertía la crisis en algo heroico, algo que resistir con dignidad revolucionaria. Y muchos cubanos, efectivamente, la resistieron con una estoicidad que sorprendió al mundo. Pero millones de otros tomaron una decisión diferente. La crisis de los balseros de 1994 fue la imagen más dramática de esa desesperación. Decenas de miles de cubanos se lanzaron al mar en balsas improvisadas, en cámaras de rueda atadas con cuerdas, en cualquier cosa que flotara, intentando llegar a las costas de Florida. Muchos llegaron. Muchos otros no. Después de 35 años de revolución, cientos de miles de cubanos preferían arriesgar sus vidas en el mar de los tiburones antes que seguir viviendo en el paraíso que el régimen prometía haber construido. Eso era imposible de ocultar, y Castro lo sabía. Pero lo que Castro hizo a continuación con esa realidad es la parte de la historia que más te va a hacer reflexionar. Porque su respuesta a la crisis más grave que había enfrentado su régimen reveló algo sobre su carácter que estaba ahí desde el principio, desde aquellos años en Virán, desde aquel niño que nunca podía admitir que había perdido. Castro era perfectamente consciente del sufrimiento de su pueblo. Sus colaboradores más cercanos describían cómo le afectaban las historias de privaciones que llegaban a sus oídos. Era capaz de ordenar la entrega inmediata de recursos para resolver problemas individuales cuando se enteraba de ellos, y sin embargo, nunca modificó de manera real el sistema que producía esas privaciones de manera estructural. Porque hacerlo hubiera implicado reconocer que el modelo económico que él había construido durante 4 décadas no funcionaba. Y esa admisión era psicológicamente imposible para un hombre que había construido toda su identidad sobre la certeza de estar en lo correcto. Sí hizo concesiones tácticas cuando no tuvo más remedio. En los años 90, permitió una apertura limitada al turismo y algunas formas de trabajo por cuenta propia que aliviaron parcialmente la crisis. Pero siempre se cuidó de que esas aperturas fueran lo suficientemente limitadas como para no amenazar el control político del partido. Flexibilidad táctica al servicio de la rigidez estratégica. Ceder en lo pequeño para no ceder en lo fundamental. Era el mismo patrón de siempre. Desde las trincheras de Sierra Maestra hasta el despacho presidencial. Desde los 21 años hasta los 80. Fidel Castro nunca cambió su manera esencial de funcionar. Simplemente la adaptó a cada circunstancia. Y ahora llegamos al final. Al periodo más enigmático de toda su vida. Los últimos años, cuando la enfermedad lo apartó del poder, pero no de la escena. Y cuando Cuba tuvo que enfrentarse por primera vez en serio
a la pregunta que había estado reprimiendo durante medio siglo. ¿Qué hay después de Fidel? En julio de 2006, una operación intestinal de urgencia lo apartó del poder de manera que en ese momento parecía temporal, pero que resultó ser el inicio de un declive que ya no tendría marcha atrás. La naturaleza exacta de su enfermedad fue uno de los secretos mejor guardados del régimen cubano. Se habló de cáncer de colon, de diverticulitis complicada, de múltiples intervenciones que dejaron secuelas permanentes. El régimen nunca confirmó ningún diagnóstico específico. Nunca lo haría. Lo que sí fue evidente para todos fue que el hombre que regresó a la vida pública en los meses siguientes no era el mismo de antes. Había perdido peso de manera dramática. Su voz, que durante décadas había llenado plazas enteras con una energía casi física, era ahora más débil, más vacilante. Sus apariciones públicas eran breves y controladas, muy diferentes de los discursos de horas que habían definido su estilo político durante toda su vida activa. En febrero de 2008, Fidel Castro renunció formalmente a la presidencia de Cuba y cedió el poder a su hermano Raúl. El comunicado oficial fue leído por un presentador de televisión. Castro no apareció en cámara. Era el final formal de una era que había durado casi 50 años, pero no desapareció completamente. Siguió publicando artículos en el periódico oficial, los llamados Reflexiones, en los que comentaba eventos internacionales, criticaba a los Estados Unidos y advertía sobre los peligros del cambio climático. Esas columnas generaban una atención desproporcionada en los medios de todo el mundo. Y eso revelaba, mejor que cualquier análisis político, hasta qué punto el planeta seguía fascinado por su figura incluso cuando ya no gobernaba. En los últimos años de su vida, Castro vivió algo que debe haber resultado profundamente extraño para un hombre de su temperamento. Ver cómo las cosas que había considerado inmovibles comenzaban a moverse. En diciembre de 2014, los presidentes Obama y Raúl Castro anunciaron el inicio de una normalización de relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. El deshielo de décadas de hostilidad oficial que había sido el telón de fondo de toda la vida política de Fidel. Se reunió con el Papa Francisco, que visitó Cuba en septiembre de 2015. Las fotografías de ese encuentro mostraban a un hombre muy disminuido físicamente, pero todavía capaz de conversación coherente y de la chispa intelectual que había caracterizado siempre su presencia. En marzo de 2016, el presidente Obama visitó Cuba, el primer presidente norteamericano en hacerlo en casi 90 años. Obama no se reunió con Fidel. Fue un gesto deliberado que varios observadores interpretaron como un mensaje claro. El futuro de Cuba no pasaba por el hombre que había dominado su pasado. El 25 de noviembre de 2016, a las 10:29 de la noche, Raúl Castro apareció en la televisión cubana. Su voz era serena. Sus palabras eran breves. Fidel había muerto. Tenía 90 años. La reacción del mundo fue exactamente tan dividida como había sido durante toda su vida. En Miami miles de cubanos exiliados salieron a las calles a celebrar entre lágrimas de alivio. En La Habana comenzó un periodo oficial de luto de 9 días. En capitales de todo el mundo, los líderes se dividieron entre quienes lo celebraron como un héroe y quienes lo condenaron como un dictador sin matices. Ambas cosas eran verdad. Y esa incomodidad, esa imposibilidad de una respuesta simple y cómoda, es quizás la herencia más honesta que Castro dejó al mundo. Sus cenizas recorrieron Cuba en un trayecto que invirtió el camino de la victoria de enero de 1959. Desde La Habana hasta Santiago de Cuba. A lo largo de casi 1000 kilómetros de carreteras cubanas, miles de personas salieron a los bordes del camino para despedirse. Algunos lloraban de dolor genuino.
Otros estaban ahí porque se esperaba que estuvieran. Mirando esas imágenes, era imposible saber con certeza cuánto de cada cosa había en cada rostro. Esa ambigüedad era perfectamente cubana. Y perfectamente humana. Cuba hoy es una isla que sigue siendo gobernada por el Partido Comunista, pero que enfrenta desafíos que el carisma de Castro ya no puede resolver. Una economía en crisis permanente. Una emigración masiva de jóvenes sin perspectivas. Una infraestructura deteriorada después de décadas de inversión insuficiente. Y una generación que creció después de la caída del muro soviético y que ya no comparte los referentes históricos que dieron sentido a la revolución para sus padres y abuelos. La pregunta que Fidel Castro no quiso nunca responder en vida, la pregunta sobre qué sistema vendría después, sigue sin respuesta clara. Y su ausencia no la ha hecho más fácil de responder, solo más urgente. Y ahora viene la reflexión final, la que te pido que escuches con calma, porque creo que es la parte más importante de todo este video. ¿Cómo juzgar a un hombre que construyó escuelas y encarceló a maestros que pensaban diferente? ¿Que creó un sistema de salud admirado en el mundo, pero negó a sus propios médicos la libertad de elegir dónde ejercer su profesión? ¿Que desafió al imperio más poderoso de la historia moderna y construyó una identidad nacional de orgullo y dignidad, pero al precio de negar a su pueblo los derechos más básicos que cualquier democracia considera innegociables? No hay una respuesta simple. Nunca la habrá. Pero sí hay una lección que esta historia nos deja con una claridad que resulta difícil de ignorar. El poder absoluto, aunque se construya sobre ideales genuinos, corrompe inevitablemente no solo a quien lo ejerce, sino al sistema entero que lo rodea. Las revoluciones que comienzan como proyectos de liberación humana pueden convertirse, si no existen los contrapesos necesarios, en nuevas formas de opresión tan sofisticadas como las que pretendían sustituir. Y los líderes que no construyen instituciones capaces de funcionar sin ellos, no están construyendo países. Están construyendo monumentos a sí mismos que se derrumban cuando ellos ya no están. Fidel Castro gobernó Cuba durante más de medio siglo. Transformó una isla pequeña en un actor global de relevancia desproporcionada a su tamaño. Desafió al poder más grande del mundo y sobrevivió. Construyó logros reales en educación y salud que cambiaron la vida de millones de personas. Y al mismo tiempo, negó a esos mismos cubanos las libertades más fundamentales. Encarceló a quienes pensaban diferente, forzó al exilio a cientos de miles de personas y construyó un sistema que hizo depender el destino de 11 millones de seres humanos de las decisiones de un solo hombre. Todo eso fue real. Todo eso fue Fidel Castro. Y entender esa complejidad sin simplificarla, sin reducirla a un héroe o a un villano de película, es la única manera honesta de sacar de esta historia las lecciones que el mundo de hoy todavía necesita escuchar. Porque la historia no es solo el pasado. Es el espejo en el que el presente se mira para entender lo que viene después. Gracias por haber llegado hasta aquí. Por haberte quedado desde el principio hasta el final de esta historia. Eso nos dice que valoras el contenido que se trabaja con rigor, con profundidad y con respeto por tu inteligencia. Si es así, este canal es tu sitio. Cada semana traemos historias como esta, las vidas reales y ocultas de los líderes que cambiaron el mundo, contadas sin simplificaciones y sin miedo a la complejidad. Si todavía no te has suscrito, hazlo ahora mismo. El botón está justo debajo de este video. Activa la campanita para no perderte ninguna entrega. Y si conoces a alguien a quien le pueda interesar esta historia, compártela con esa persona. Nos ayuda más de lo que imaginas. Nos vemos en el próximo video.